Hola chicos, en este video vamos a continuar hablando sobre las fuerzas y vamos a practicar en cómo podemos nosotros trazar diagramas de cuerpo libre. Esto pertenece a la unidad 5 y son los ejemplos que vamos a estar realizando. Entonces veamos el ejemplo número 3. Habla sobre un bloque, acá bloque 1, donde le aplica una fuerza de 500 newtons, que está representada por este vector, esta flechita, y tiene una inclinación, un ángulo, vean, de 30 grados, como se muestra acá en la figura. Este bloque dice que se desliza hacia la derecha, o sea, en esta dirección, donde está apuntando esta flechita, hacia la derecha. Y esto no lo dice el problema, pero acá en la figura podemos ver que a este bloque está atada una cuerda y esa cuerda sigue atada a una esfera con cierta masa M2, ¿sí? Entonces, nos dice que tracemos el diagrama de cuerpo libre para el bloque 1 y para la esfera M2. Entonces acá vamos a hacerlo. Bien, hay varias formas de hacer diagramas de cuerpo libre. Aquí les voy a enseñar una. Ustedes pueden hacerlas sobre los bloques, como ustedes deseen, no hay ningún problema, pero aquí para entenderlo un poquito mejor lo voy a hacer aquí separado. Entonces vamos a hacer el inciso A que dice que tracemos el diagrama de cuerpo libre para el bloque M2. Acá tengo ya una tablita donde yo les especifico las fuerzas que vamos a ver, ¿verdad? La primera fuerza, la que siempre va a tener un objeto, va a ser el peso, ¿sí? Entonces esa va a ser la fuerza primera que vamos a trazar acá. El peso iría hacia abajo, en dirección vertical hacia abajo. Podemos ponerla sobre el bloque. O acá yo tengo un punto, este puntito que ustedes ven acá. Este punto va a representar el bloque, ¿sí? Y sobre ese punto voy a poner yo las fuerzas, ¿verdad? Como una representación para no equivocarnos con tantas flechas que vamos a ver más adelante cómo va a quedar. Entonces aquí tenemos el peso. ¿Peso de quién? Del bloque 1, por eso es P1. Bueno, otra fuerza que también está aplicada a este bloque es la fuerza F, vean. Pero como tiene componentes, ¿sí? Tiene un ángulo de 30 grados, tiene ciertas componentes, que eso ya lo vimos, componente en el eje X, vean, y tiene una componente en el eje Y. ¿Sí? Eso ya nosotros ya vimos cómo calcular componentes y ya estamos relacionados con ese término. Entonces nosotros lo que vamos a trazar acá van a ser sus componentes. La componente de esta fuerza en el eje X y la componente de esta fuerza en el eje Y. ¿De qué fuerza? De esta fuerza que vemos acá. Entonces ahí tenemos eso. Ya tenemos representadas el peso. Voy a marcarlo acá para que veamos lo que ya tenemos y lo que nos falta. El peso ya lo hicimos. Ya tenemos entonces las componentes de la fuerza. Acabo de agregarlas. Entonces veamos qué otra fuerza podemos encontrar acá. También otra que es muy fácil de identificar es la tensión. Vean, esta cuerda que está acá está haciendo cierta fuerza, está aplicando cierta fuerza de tensión sobre el bloque. ¿En qué dirección? En una dirección horizontal hacia la izquierda. Ahí pueden ver la punta de la flecha, indica la dirección a la cual se está aplicando. Entonces ahí tenemos la tensión también, ¿sí? Entonces voy a marcarlo acá. Vamos a ir viendo qué fuerzas tenemos. ¿Por qué tensión? Porque hay una cuerda. Otra cosa que podemos identificar, recordémonos cuando tenemos peso, cuando el bloque está sobre una superficie, siempre va a haber una fuerza de reacción, ¿sí? Que en este caso sería la fuerza normal, que va a ser, recuérdense, perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir eso de que es perpendicular a la superficie? Que va a estar a un ángulo de 90 grados, ¿sí? Con respecto a la superficie. A eso se refiere. Entonces, ahí tenemos la fuerza normal. La voy a escribir, la voy a poner yo acá. Se suman los vectores, si se recuerdan. Entonces acá voy a poner la fuerza normal que también está actuando ahí. Va en dirección vertical hacia arriba. Y por último, ya tenemos ahí nuestra fuerza normal. Y por último hay una fuerza escondida, tal vez es la más difícil de identificar a veces, y es la fuerza de fricción. En este caso es fricción cinética. ¿Se recuerdan cuando hablamos de fricción? Vimos que habían dos tipos de fricción, la fricción estática y la cinética. La estática es cuando un objeto está en reposo y la cinética es cuando está en movimiento, ¿verdad? En este caso, como nos dice que el bloque se está deslizando, pues obviamente sabemos que se está moviendo. ¿Y en qué dirección se desliza? Pues hacia acá, ¿verdad? Hacia la derecha. Y recordemos el concepto de fricción,
estática es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, por eso va en dirección contraria, ¿vean? Y la encontraríamos acá, actuando sobre el bloque, ¿vean? Entonces lo voy a escribir yo acá, ¿ya? Y aquí tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde está la fuerza normal, la fuerza, las componentes de esta fuerza que estaba aplicándose, el peso del bloque, la tensión y la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya realizado nuestro diagrama de cuerpo libre. Obviamente acá pueden poner ustedes diferentes colores para no confundirse. Yo por fines didácticos no lo hice así, pero ustedes pueden ponerle colorcitos para no equivocarse. Bueno, en total podemos concluir que actúan cuántas fuerzas. Veamos la normal, la fuerza, la normal es una, esta es otra, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el bloque? Actúan seis fuerzas, sí. Ahí ya las podemos ver. Bueno, ahora hagamos el inciso B. Este es un poquito más rápido. Nos dice, bueno, trace el diagrama de cuerpo libre de la esfera M2, o sea, de esta esferita. Nuevamente hago un puntito aquí para representar esta esfera, ¿verdad? Y veamos que sobre esta esfera la primera fuerza que podemos saber que siempre va a tener va a ser el peso, ¿verdad? El peso del bloque 2, ahí lo tenemos representado, el peso del bloque 2, la esfera 2, mejor dicho. Y otra fuerza que podemos ver acá es la tensión, esta cuerda que está uniéndose, también aplica una fuerza sobre el bloque 2. ¿Y por qué va hacia arriba? ¿Por qué va en dirección hacia arriba? Pues porque si no estuviera esa fuerza de tensión actuando hacia arriba, pues este bloque, esta esfera caería, ¿verdad? Entonces por eso representamos esa fuerza vertical hacia arriba. Y ahí tenemos este diagrama de cuerpo libre, está más sencillo. ¿Y cuántas fuerzas actúan acá sobre este bloque, esta esfera? Actúan dos fuerzas. Bien, les agregué otro inciso para complementar y ampliar esto. Y aquí, ¿qué pasaría si, vean, tenemos casi el mismo diagrama que hicimos en este ejemplo, solo que cambió una cosita. Ahora ya nos está aplicando esta fuerza de 500 newtons, ya no está, vean. Aquí estaba esa fuerza, ahora ya no está. Y nos dice que ahora este bloque se encuentra en reposo. Vean, este está en reposo. O sea, ¿qué quiere decir en reposo? Que no está en movimiento. Nos dicen entonces, bueno, tras el diagrama de cuerpo libre del bloque M1. Acá vamos a ver que ya no están esas fuerzas y está en reposo, ¿va? Entonces vamos a poner las fuerzas más conocidas, que sería el peso. Obviamente el bloque tiene un peso que va hacia abajo, ¿verdad? Vertical hacia abajo. Entonces tenemos el peso del bloque 1. La reacción de ese peso tiene una reacción que es la fuerza normal, va en sentido contrario, o sea, vertical hacia arriba. Y otra fuerza muy fácil de identificar es la tensión de la cuerda que está acá en dirección horizontal hacia la izquierda. Tenemos la tensión. Y algo que hace que este bloque esté en reposo, pues la fricción que hay acá. Imagínense que este bloque, esta mesa o superficie sobre la que está este bloque fuera de hielo, por ejemplo. No existiría fricción o la fricción sería muy pequeña y eso se resbalaría o se deslizaría, ¿verdad? Pero como nos dicen que esto está en reposo, pues seguramente acá nosotros podemos, esta superficie es muy rugosa, tiene mucha fricción, ¿verdad? Y esa fricción hace o evita que esto se deslice, ¿verdad? Por lo tanto, imaginémonos que no estuviese fricción esto. ¿Para dónde se movería este bloque? Quizás se movería para esta dirección, para la izquierda, ¿va? Pero la fricción evita o va a evitar ese movimiento, ¿sí? Tiene que contrarrestar esta fuerza de tensión, la fricción. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna fuerza que contrarreste esa fuerza de tensión, pues la sumatoria de fuerzas en el eje X no sería igual a cero, ¿sí? No se cancelaría y por lo tanto existiría cierto movimiento hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de fricción evita que este bloque se mueva y va en sentido contrario a la fuerza de tensión, ¿sí? Para contrarrestar, ¿sí? Esta fuerza de fricción, recordémonos, existen dos tipos, la fricción estática y la cinética. En este caso es la fricción estática la que estamos viendo. ¿Por qué es estática? Porque este bloque está en reposo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos para que ustedes diferencien cuándo es fricción estática, ¿vean? Y cuándo era fricción cinética, en el ejemplo anterior. Vean, una fricción cinética que va en contra del movimiento. Entonces ahí tenemos este otro ejemplo y vamos a ver cuántas fuerzas actúan en total. Son 4 fuerzas que están actuando sobre el bloque
M1, ¿sí? No hago el otro diagrama de cuerpo libre de la esfera porque en este caso no se está moviendo, ¿va? Y es exactamente igual a este. Es exactamente igual a este diagrama cuerpo libre que hicimos acá, la tensión y el peso. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso no lo hice. Lo que me importaba era analizar este bloque, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando esto estaba en reposo y identificar la diferencia entre fricción estática y cinética? Bueno, entonces, con eso terminamos esta entrega de este video. Vamos a seguir hablando más, haciendo más ejemplos sobre fuerzas para que ustedes puedan ir aplicando y entendiendo mejor este tema, ¿sí? Entonces, con eso terminamos. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí?